Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre el Evangelio de San Marcos. Para comenzar, en la hojita que cada uno agarró allá, en la parte de atrás, tenemos las dos oraciones que rezamos la otra vez. Entonces vamos a rezarlas todos juntos para empezar nuestro estudio bíblico de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido tres jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces la clase pasada hablamos un poquito de quién era San Marcos, en qué época se escribió el Evangelio y todas esas cosas. Hoy vamos entonces a comenzar ya propiamente con el estudio del Evangelio. Y vamos a comenzar, por supuesto, por capítulo 1, versículo 1. Ya me acordé que era lo que tenía Azucena, que tú me habías preguntado sobre lo de los musulmanes y por qué no si conocían a Jesús o no. Fuiste tú, ¿verdad? Ajá. Pues resulta que, bueno, vamos a empezar con la preparación del ministerio de Jesús, la primera parte del Evangelio de San Marcos, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero, como el Espíritu Santo actúa en formas misteriosas, ayer, yo no sé qué estaba yo, anteayer, estaba buscando algo como puliendo ya la clase, y resulta que me topé un video que encontré sobre yo les comenté que había visto una vez un video de un musulmán que se convirtió al cristianismo y él explicaba las razones por las cuales se convirtió. Y resulta que ese video me apareció de pronto en mi preparación de la clase y yo dije, oh, pues aquí está la respuesta para Azucena. This isn't true. When did you start to turn away from Islam or I mean, what made you begin to pursue Christianity? Okay, while I was working in a Muslim masjid as an imam, as a parish priest, once I preached in my parish that Jesus Christ is not God. For me, God was only Allah. And I believe Allah never married, so no son for Allah. So I preached there that Jesus is not God. Then somebody asked me, who is Jesus? From the crowd. Maybe a Muslim, but he asked me, who is Jesus? I was preaching he is not God. But the question, who is he? To know who is he, I read the entire Quran once again. 114 chapters, 6,666 verses in Quran. When I read it, the name of Prophet Muhammad I found in Quran 4 places, but the name of Jesus I found 25 places. There itself I was little confused. Why Quran giving more preference for Jesus? And second thing,
I could not see any woman's name in Quran, Prophet Muhammad's mother name or wife's name or children name, no. In the Quran there is only one woman name I found, Maryam, the mother of Jesus. No other woman name. And in the Holy Quran chapter 3, the name of the chapter is Family of Maryam. And the Holy Quran chapter 19, the name of the chapter itself is Maryam. One chapter is Maryam. So I was very curious to know why this Quran says all these things. About Maryam, Holy Quran chapter 3 verses 34 onwards says that Mary was born without original sin. She never committed any sin in her life. She was ever virgin. Quran chapter 50 verses 23 says that she went to heaven with her physical body. Even the assumption is written in Holy Quran. And then about Jesus, when I read chapter 3 verses 45 to 55 verses, there are 10 points which Quran makes about Jesus. The first thing Quran says Kalimatullah, the Arabic word which means word of God. And the second thing Ruhullah, which means Spirit of God. And the third is Isa al-Masih, which means Jesus Christ. So Quran gives the name for Jesus, Word of God, Spirit of God, Jesus Christ. And then Quran says that Jesus spoke when he was very small, like 2 days old after his birth. He began to speak. Quran says that Jesus created a live bird with mud. He took some mud, formed a bird, when he breathed it into it became a live bird. So I think that he can give life. He gave life to a mud, clay. And then Quran says that Jesus cured a man born blind and a man with leukoderma, leprosy, etc. Continuously Quran says that Jesus gave life to dead people. Jesus went to heaven, he is still alive and he will come again. When I saw all these things in Quran, my thinking was what the Quran says about Muhammad. You know, according to Quran, Prophet Muhammad is not the word of God, not the Spirit of God, never spoke when he was 2 days old, never created any bird with mud, never cured any sick people, never raised any dead people. He himself died. And according to Islam, he is not alive and he will not come back. So there is a lot of difference between these two prophets. I don't call Jesus as God, you know. My idea was he's a prophet, but he's a prophet greater than Muhammad. So one day I went to my teacher, the one who taught me 10 years in Arabic college, and I asked him, teacher, how the God created the universe? Then he said, God created the universe through the word. Through the word. Then my question, word is creator or creation? Must clear it. My question, whether the word of God is creator or creation. Quran says Jesus is word of God. If my teacher said the word of God is creator, which means Jesus is creator, then the Muslims must become Christian. Suppose if he said the word is creation, he will be trapped. You know why? He said everything created through the word. Suppose if he said the word is creation, then how the God created the word? Wow. So he cannot say the word is creator, cannot say the word is creation. So he was quite angry. He pushed me out of his room and said, word is not the creator, not the creation. You get out from me, he said. If you see things so clearly, why don't all Muslims convert to Christianity? Why don't they accept this? They say the word is creation. They try to prove. They say the word is not the creator, not the creation, but not God. Not God. Not the creator, not the creation. So not God. And not creation also. So they don't equal with God. That's all their problem. So then when he said that, I told my teacher, word is not the creator, not the creation. That is why Christian says word is son of God. Then he told me, if there is a son for God, I must show him the wife of God. Without wife, no chance for having a son. Then I showed a portion from the Quran. Quran says that God can see without eyes. God can talk without tongue. God can hear without ears. It's written in Quran. I said, if that is the case, he can have a child without a wife. So there we have a big argument. And you know, at the end what I did, I took my Quran, kept on my chest, and I said, Allah, tell me what should I do? Because your Quran says Jesus is still alive, Muhammad is no more. You tell me whom should I accept. After my prayer, I opened Quran. I didn't ask anyone, I asked only to my Allah. When I opened Quran, I saw chapter 10 verse 94. You know what Quran says? فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ. If you have any doubt in this Quran which I gave to you, go and read the Bible, or ask the people, those who read the Bible. The truth is already revealed in that.
So if you ask me who made me Christian, it's not any fathers, it's not any sisters, it's not any bishops, it's not any cardinal, it's not even Pope. But the Holy Quran converted me to Christianity. Más o menos, ¿se entendió? Se quedaron todos en silencio. ¿Ah? Está bueno, ¿verdad? Porque él mismo dice, o sea, que cualquier buen musulmán que lea el Corán de verdad debería convertirse en cristiano, porque incluso allí, pues, hablan de Jesús como alguien más grande que Mahoma. Pero bueno, recemos por ellos para que sí se conviertan. Bueno, entonces ahora, como les dije, busquen sus Biblias y para comenzar, como dice ahí en el papelito que tienen, vamos a escuchar los versos que vamos a estudiar hoy, los versículos que vamos a estudiar hoy. Yo lo tengo aquí en una grabación para que sea más fácil, en lugar de ir saltando sin micrófono por ahí de uno en uno, lo ponemos aquí. Y lo pueden ir siguiendo, por supuesto la versión que ustedes deben tener a lo mejor varía un poquito en las palabras. Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales, y los ángeles le servían. Ok, ese es nuestro nuestros primeros pasajes que vamos a comenzar a estudiar hoy. Entonces, esta primera parte del Evangelio de San Marcos se considera que es como el prólogo del Evangelio, como la introducción, donde San Marcos más o menos nos dice de qué nos va a hablar o de quién nos va a hablar. Y presentan a Jesús, como dijimos la otra vez, en su doble naturaleza, como Dios, cuya venida a su pueblo debía estar precedida por un mensajero, y como hombre sometido a la tentación e igual en todo a los hombres. Entonces, eso de que la venida del Mesías debía estar precedida por un mensajero, lo vemos en Isaías 43. Yo lo tengo aquí, yo lo marqué, para que veamos qué es lo que decía Isaías. Isaías dice en el 43, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios. Y así empieza San Marcos, ¿verdad? Que cuando habla de San Juan dice una voz que clama en el desierto. El versículo inicial, o sea, esos primeritos, viene a ser como la puerta de entrada a todo el Evangelio de San Marcos. Jesús de Nazaret es el Mesías y también es Hijo de Dios. Y con él llega la salvación. Y él mismo, como decíamos la vez pasada, es la buena noticia. ¿Se acuerdan que decíamos que la palabra evangelio significa buena noticia? Esa buena noticia es Jesús mismo.
Aquí lo decimos. Evangelio significa feliz anuncio, buena nueva, una buena nueva que Dios comunica a todos los hombres por medio de su Hijo. Me voy a venir para acá porque me es más fácil desde aquí. Ahí me cuesta, no veo. ¿Qué más decimos aquí? A ver. Bueno, que esa buena nueva, ese mensaje, es el mismo Jesucristo que se anuncia a los hombres de parte del Padre. Entonces, lo primero, el contenido de todo el Evangelio no es sino otra cosa que Jesús. Y por eso cada vez que leemos la Biblia decimos palabra de Dios. O sea, esto es palabra de Dios. Y San Juan nos dice al principio de su Evangelio que al principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Verbo es la palabra. O sea, bueno, uno cuando estudia gramática oye verbo, sujeto, ¿cómo es? Sujeto y predicado, y el predicado tiene el verbo y el verbo es la acción. Ok, porque lo llamamos así también, pero la definición de verbo, la palabra que viene del latín, significa, o sea, verbo es palabra. Entonces, cuando San Juan nos dice que el verbo se hizo carne, es que la palabra se hizo carne. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, por eso la Biblia es palabra de Dios. Y como decíamos la vez pasada, por eso la reverenciamos, la respetamos, la ponemos en un lugar especial en nuestra casa, en la iglesia. Yo no sé si se han dado cuenta, alguno me puede decir qué hace el sacerdote o el diácono en la misa de los domingos, bueno, de los domingos y de cualquier día, en cualquier misa. Después que leen el Evangelio, ¿qué hacen? Lo besan, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es otra cosa que Jesucristo revelado a nosotros. O sea, todo lo que hizo, todo lo que dijo, ¿para qué? Para que lo conozcamos, porque nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si queremos amar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el Evangelio, en la Biblia, que es su palabra. Pero sobre todo en los evangelios, porque ya es, el Antiguo Testamento era la preparación para que la gente tuviera el corazón y el alma dispuesta para recibir a la palabra hecha carne. Entonces, o sea que el contenido de esa buena noticia, de esa buena nueva, es el mismo Jesucristo, sus palabras y sus obras. Y Pablo VI decía, el Papa Pablo VI decía, Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. Luego, en esa primera parte del Evangelio, hablamos del bautismo de Jesús y parece como que fuera como el centro de esa narración, porque allí se manifiesta la condición de hijo de Dios. Ya después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y luego los apóstoles enviados por Cristo dieron testimonio a todo el mundo, judíos, gentiles, paganos, todo el mundo conocido de la época, por medio de su predicación oral de la muerte y resurrección de Jesús, como cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y bueno, y luego, como dijimos también en la clase pasada, los apóstoles y otras personas, como San Marcos, por ejemplo, o como San Lucas, pusieron por escrito todas esas cosas que habían ido escuchando de los apóstoles o de los mismos apóstoles, lo que ellos predicaban. Lo fueron todos poniendo por escrito y entonces así es como tenemos en nuestras manos hoy en día los evangelios. De este modo, por la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, la voz de Cristo se perpetúa por los siglos de los siglos y se hace oír en todas las generaciones y todos los pueblos. O sea que nosotros seguimos escuchando
la voz de Dios, así como los apóstoles la escucharon allí cuando estaban con Jesús, en los sermones, en la barca, al lado del lago, en la casa de Pedro, en la casa de Jairo, que lo leímos hoy en la misa de hoy. Así como ellos escuchaban la voz de Jesús, nosotros también la escuchamos hoy en día en el Evangelio, a través de lo que todas esas personas escribieron sobre él y sobre su vida. Entonces, vamos entonces a la primera parte, al versículo del 1 al 8. Estos versículos del 1 al 8, que es donde nos describe a Juan Bautista, que bueno, yo encontré ahí esa imagen de Juan Bautista que se parece bastante a lo que describe San Marcos. Yo no sé si era tan feo, pero parece bastante con la piel de camello y el cinto ahí en la cintura, una correa. Pero entonces, esta parte del Evangelio de Marcos también la encontramos en Mateo, en Lucas y en Juan. En Mateo está en Mateo 3, 1 al 12, Lucas 3, 1 al 18 y Juan 1, 19 al 34. O sea, los 4 evangelios nos hablan de Juan el Bautista. Ahorita estamos centrándonos en Lucas. Ok, entonces vamos a ver a San Juan Bautista. ¿Quién puede por favor leer del 1 al 8? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, él es como les digo, él es el puente. El último profeta del Antiguo Testamento, el primer testigo de Cristo, él es el que dice: he ahí el Cordero de Dios. El primero que lo señala como Mesías. Porque ni siquiera los apóstoles al principio sabían realmente quién era Jesús. Ellos sabían que era alguien increíble, maravilloso, pero no exactamente quién era. Y a lo largo de los 3 años que pasan con Jesús, tienen sus idas y venidas. A veces como que lo reconocen, después se echan para atrás, después no saben quién es. Y bueno, por supuesto ya al final, claro que sí, ya entienden todo. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que el primero que mencionan aquí es lo que dijo Isaías, porque Isaías era como el profeta más importante de todos los que hablaban sobre el Mesías. Las profecías mesiánicas, las más importantes eran las de Isaías. Pero también comienza recogiendo unas palabras que están en Malaquías 3:1, que ya se las voy a buscar. Malaquías 3:1 dice: estoy para enviar a mi mensajero, el que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. Y entonces ahí lo dice San Marcos, que enviaré mi mensajero delante de ti. Entonces eso hace referencia a esa profecía de Malaquías. Seguida luego de las profecías de Isaías de la voz que clama en el desierto. Pues en todo caso, ahí en ese texto lo que se señala es que el Antiguo Testamento se entiende a la luz de Jesucristo.
O sea, nadie sabía qué significaban esas profecías del Antiguo Testamento. Ellos se las aprendían, las repetían, oraban con eso, le pedían a Dios por el Mesías, pero realmente nadie tenía ni idea de qué significaba eso. San Marcos lo pone a San Juan Bautista con estas profecías como diciendo, fíjense que lo que la profecía decía es esto que estamos viendo aquí. ¿Sí se entiende? O sea, como que, San Juan no dijo en ninguna parte, en ningún momento que sepamos, San Juan no dijo, yo he venido a dar cumplimiento a la profecía de Isaías, sino que él hacía todo lo que Dios le había mandado hacer. Después de que Jesús vino y con la predicación de los apóstoles, y me imagino que Jesús cuando les explicaba a los apóstoles, en esos momentos en que se quedaban ellos así reuniditos, solitos, que Jesús les explicaba las escrituras, pues seguramente les habrá dicho, en San Juan se cumple esta profecía de Isaías, esta profecía de Malaquías, y entonces ellos ya como que, entendieron, y por eso después los evangelistas lo ponen por escrito. Nos dicen cuáles fueron las profecías que se cumplieron ahí. Y luego nos describe la vida de Juan el Bautista, que vemos que era una vida sobria, porque él habla de la necesidad de la purificación y de la penitencia. Entonces sería absurdo que viniera San Juan a hablarnos de purificación y penitencia vestido con galas y con ropajes y viviendo en un palacio. La gente diría, ay, pero qué penitente. Como hacemos nosotros ahorita, que no las pasamos a veces hablando tontería por ahí de cualquiera. Ay, sí, mírala como reza todo el día en la iglesia y después viene a echar chismes por aquí. ¿A que no? ¿A que no hacemos eso a veces? Entonces, bueno, que no deberíamos de nadie, ni siquiera que sea verdad que la señora es chismosa y está todo el día rezando y después se va a echar chisme, ni siquiera en ese caso debería uno decir nada. Pero bueno, lo cierto es que San Juan predicaba un bautismo de penitencia, de sacrificio y de conversión y vivía de acuerdo con eso. Vivía pobre, sin nada, en el desierto, imagínense, alimentándose de langostas y miel silvestre, pero no de langostas de las de mar que son bien caras, no, eran de los grillos esos grandotes, que por cierto ahorita, también hoy leí que hay una plaga de langostas ahorita en África que está acabando con todas las siembras y la comida y los recursos de varios países ahí en África. Hay que rezar por eso para que se acabe la plaga de langosta. Pero esos son los grillos, grillos, o ¿cómo es que lo llaman en México? Bueno, los saltamontes o los chapulines. Ajá, pero los que son así grandes. Y eso le caen a una siembra y acaban con todo, los granos, todo eso lo queda como tierra arrasada. San Juan comía esas langostas y miel silvestre. De eso era de lo que él se alimentaba, o sea, pobre, porque ya vemos que no tenía rebaños ni nada para sacar otra cosa. San Juan señala la grandeza de Jesús cuando él dice que él no se considera digno de desatar la correa de sus sandalias, ni siquiera, o sea, de inclinarse o de arrodillarse o agacharse, como lo diga cada versión de las que tienen por allí, para desatarle la correa de sus sandalias. ¿Por qué San Juan dice eso? Porque él era perfectamente consciente que en su época quitarle los zapatos a una persona era de los trabajos más indignos que se podía hacer. Tan es así que, a ver, ¿dónde es que lo tengo aquí? Era tan humillante que estaba prohibido exigirle a un esclavo judío que hiciera eso. O sea, un judío rico, digamos, muy rico, que tenía esclavos, él no podía poner a uno de sus esclavos también judío a desatarle la correa de las sandalias. Eso lo tenía que hacer un esclavo de otra religión, un pagano, un quién sabe qué. Pero que un judío hiciera eso, no, demasiada indignidad. Y San Juan dice, cuando habla de Jesús, que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. O sea, que él es menos que nada, menos que un esclavo pagano comparado con Jesús. ¿Sí se entiende esa parte? Ajá.
muy bonito esa humildad de San Juan, porque ya como vemos, él era de hecho, imagínense lo que dijo Jesús de San Juan, que no había nadie nacido de mujer que fuera más grande que San Juan. Claro, se entiende diferente de Jesús, que no fuera Dios. O sea, que no había ningún hombre que fuera más importante o más grande que San Juan Bautista. Eso lo dijo el mismo Jesús. Y ese tan importante, tan grande, el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo, dice que él es menos que nada, indigno incluso de hacerle el servicio más humillante a Jesús. Entonces eso lo digo para que lo reflexionemos, porque a veces nos creemos como que somos mucha cosa como para hacer algún servicio a alguien. Y entonces, no, como yo, que soy, no sé, el coordinador, yo, la directora de los ministerios hispanos, hacer ese servicio, no, por favor, eso le toca a otros. Yo, el diácono tal, o yo, el acólito, ¿cómo voy yo a prender la vela? Eso lo hace el monaguillo. No sé si me estoy poniendo ejemplos tontos, pero sí se entiende, ¿verdad? Cada uno de los que trabaja, si tienen empleados, pues lo mismo, como yo, que soy el jefe. Voy a ir a recoger eso allá, no, eso para eso tengo yo, para eso le pago a esa gente, para que hagan esas cosas. Y nos lo creemos, que es lo peor. Entonces todo eso para reflexionar. O sea, si San Juan se sentía indigno, ¿qué le queda a uno? Entonces cuando se nos empiezan a subir los humitos así, nos acordamos de San Juan y se nos bajan rapidito. Bueno, y por supuesto si pensamos en Jesús, más rápido todavía se nos bajan cuando lavó los pies. Pero bueno. Juan, nos dice el evangelista, nos habla de la predicación de Juan. Dice que Juan predicaba un bautismo de penitencia y la llegada de Jesús como alguien más poderoso que yo, cuyo bautismo será del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan no era igual al bautismo de nosotros ahorita. Era un bautismo como de preparación, como de reconocer cada persona su condición de pecador y confesar sus pecados y arrepentirse. Pero esa confesión de los pecados tampoco era igual a el sacramento de la penitencia que tenemos ahora. Pero era algo pues agradable a Dios porque era como que una manifestación de la preparación que la persona estaba haciendo, de su disposición interior de aceptar al Mesías y de aceptar la voluntad de Dios. El bautismo de Juan, esto lo dice San Jerónimo en unas cartas, unos diálogos que escribió contra un grupo que se llamaban, imagínense, luciferianos, pero no tenían nada de diabólicos. Después yo puse ahí una cosa chiquitica por si acaso, yo decía, a lo mejor pensé que iba a estar la señora Marta y me iba a preguntar, ¿qué era eso de luciferiano? Entonces me lo busqué ahí para contestárselo y no está. Pero cuando lo vea en el video, se va a reír Marta. Entonces San Jerónimo, escribiendo contra este grupo, decía, el bautismo de Juan no consistió tanto en el perdón de los pecados como en ser un bautismo de penitencia con miras a la remisión de los pecados, es decir, la que tendría que venir después por medio de la santificación de Cristo. No puede llamarse bautismo perfecto, sino en virtud de la cruz y de la resurrección de Cristo. Entonces, claro, ellos se arrepentían de sus pecados y eso les servía de preparación. Una vez que Jesucristo murió en la cruz, la salvación se realizó, ya fuimos redimidos del pecado. Entonces era como que esa disposición que las personas tenían, ya estaban listas para recibir el perdón de Dios. ¿Sí se entiende? Yo no sé, yo lo comparo ahorita, a ver si voy a decir un disparate, pero yo lo comparo como que cuando uno está ahí preparándose para la confesión y hace el examen de conciencia. Y uno se acuerda de todo lo que uno hizo y se arrepiente de eso. Pero eso todavía no está perdonado. Yo me estoy preparando para recibir el perdón a través de esa acción de recordar todo lo que he hecho mal y pedirle perdón a Dios. Y uno se lo pide antes de entrar al confesionario, cuando uno está haciendo el examen,
Uno le dice a Dios que lo perdone por todos esos pecados, pero no está perdonado todavía. Hasta que entramos al confesionario, nos dicen las palabras que Jesús mandó, que dejó dichas, y entonces ahí se actualiza y se nos perdonan los pecados. Ajá. Porque Jesús mismo dijo que para perdonar los pecados, pero sobre todo el pecado original, que es el primero, se requería el bautismo. Él fue el que lo mandó. Y le dijo a Nicodemo, que lo fue a buscar un día en la noche escondidito, porque Nicodemo era un fariseo, uno de los doctores de la ley, y le dijo: quien no nace del agua y del espíritu, no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero creo que no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es tema para otro día, después lo explicamos, o si vienen alguna vez a la clase de bautismo, eso se explica, ahí se aclara, pero es que eso es un tema largo de explicar. ¿Ah? ¿Conmigo o con Francisco? Bueno, antiguamente no sé, pero ahora sí se explica. Pero después, si quieres, te lo explico a ti, y cuando la gente va a bautizar y viene a las clases, ahí se aclara ese punto. El bautismo es necesario para la salvación porque así lo dijo Jesucristo. Entonces, ese fue el modo en que él dejó. Entonces, claro, cuando un niño nace, es criatura de Dios, pero todavía la relación con Dios está rota por el pecado. Cuando se bautiza, entonces la relación se restablece y somos parte de la familia de Dios, somos hijos adoptivos de Dios. Ajá. Ok, entonces seguimos a el siguiente. Bueno, aquí estaba lo de los luciferianos, o luciferinos, como lo quieran decir. Resulta que la palabra Lucifer no era el nombre del demonio, ni mucho menos. Lucifer significa como una luz brillante, bella. Se usaba al principio para el planeta Venus, también para la estrella de la mañana, se llamaba Lucifer, para la aurora, etcétera. Y a ver, incluso, después, más adelante, San Jerónimo, en ese escrito que él hizo contra porque Lucifer era un obispo ya se me olvidó dónde era el obispo, a ver si aparece por allí. Al ángel caído, en la tradición cristiana, a Lucifer los padres afirman es el nombre, no, ok. Bueno, no me acuerdo ahora de dónde era el obispo, pero él era cuando estaba la herejía de Arrio. Se resolvió lo de la herejía de Arrio y muchos de los herejes quisieron volver a la iglesia. Entonces había una discusión si los podían aceptar o no. Entonces San Atanasio, que al principio era uno de los que así como que los herejes, pero entonces él después como que empezó a reflexionar un poquito más, yo creo que en la misericordia de Dios, y hubo un concilio en Alejandría para decidir qué se hacía con esas personas que se habían ido de la iglesia con esa herejía, que entre otras cosas decía que Jesucristo no era Dios. Y San Atanasio fue el que dijo como que no, mira, o sea, pueden regresar a la iglesia, pero tienen que demostrar pues que sí se arrepintieron de su herejía y etcétera, pero sí pueden ser admitidos de nuevo en la iglesia. Porque entre esos que siguieron la herejía habían obispos, sacerdotes y gente común. Entonces, este obispo Lucifer montó en cólera y dijo, ¿cómo es posible? No, si ya ellos se alejaron, es como que renegaron de la fe, renegaron de Jesucristo, no los podemos aceptar de nuevo de vuelta. Como que si todos fuéramos tan perfecticos, ¿verdad? Que nunca nos equivocamos. Entonces él se negó a eso y no lo quiso aceptar. Y se fue como en una tiendita aparte, o sea, como que él se llevó a un grupo de gente con él que no aceptaban eso. Y entre ese grupito también habían obispos y sacerdotes y tal. Entonces ese grupo los llamaron los luciferianos.
Y San Jerónimo hizo un escrito para aclarar el punto sobre ellos, y él los comparó a Luzbel, el ángel caído, que era un ángel espectacular, bellísimo, como la luz bella de la mañana, y se empeñó se alejó de Dios porque él se encerró en digamos como en su decisión, y arrastró otro poco de ángeles con ellos. Entonces, me imagino que el pobre obispo se llamaba Lucifer, y entonces ya lo empezaron a llamar al diablo, o sea, con esa comparación que hizo San Jerónimo, entonces empezaron a llamar Lucifer al diablo, pero ese no es el nombre propio de él. Pero bueno, ya uno se quedó así, todo lo que uno oye Lucifer es el diablo. Pero resulta que en la Biblia, en latín, en la segunda carta de Pedro, ahí lo tienen, que dice, et Lucifer oriatur in cordibus vestri, y eso es que la luz brille en vuestros corazones. ¿Qué les parece? Porque Lucifer era la luz de la aurora de la mañana, la estrella, o sea, era una luz bella, brillante y bonita. Entonces, yo me imagino que si uno escuchara eso en latín en plena misa, en la lectura, y dice, ¡ah! ¿Cómo que Lucifer brilla en mi corazón? ¿Qué es eso? Bueno, se refiere a la luz. Claro, ahorita en las traducciones ponen y que la luz brilla en nuestros corazones, pero sí, por si acaso, ya saben, para que si alguien les pregunta, ya saben de dónde sale eso. Volvamos a nuestro tema. Entonces luego San Marcos habla del bautismo de Jesús. Y entonces dice que Jesús acudió a la ribera ahí del Jordán para ser bautizado por Juan, y por supuesto sabemos que Jesús no tenía ninguna necesidad de ser bautizado, porque además el bautismo de Juan, como decimos, era un bautismo de conversión y penitencia. Jesús no tenía ningún pecado de que convertirse ni ninguna necesidad de penitencia, pero aún así acudió. Y fíjense por qué acudió también, porque ahí en ese momento del bautismo de Jesús se manifiesta la Trinidad. Es como el primero de los anuncios de que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne, que es la segunda persona de la Trinidad y que ha venido para salvarnos. Y así lo indica la voz del Padre desde los cielos y el descenso del Espíritu Santo. Entonces fíjense, esa manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma, la tradición de la Iglesia siempre la ha entendido como un signo de reconciliación y de paz. Yo no sé si se acuerdan, bueno, claro que se deben acordar, cuando Noé, cuando Dios decide, o sea, esta gente de verdad, qué desastre, yo los voy a borrar a todos de la faz de la tierra, y solamente se salva Noé con su familia y los animales que metió en el arca. Y Noé estuvo pues un montón de tiempo en esa arca y todo era agua y agua y agua por todos lados. Y entonces Noé mandaba una paloma afuera a ver, o sea, como que a ver qué hace la paloma, pues. La paloma regresaba al ratico, o sea que la paloma no encontró en ninguna parte donde posarse, o sea, todavía estamos debajo del agua. Y lo hizo varias veces y finalmente la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. Entonces Moisés ya entendió que ya habían por lo menos árboles, ya habían olivares por ahí, porque trajo la ramita en el pico. Entonces fue la señal de Noé de que ya, digamos como que ya Dios había hecho la paz con nosotros. Y eso está en Génesis 8 del 10 al 11 y dice, esperó 7 días más y de nuevo soltó a la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en su pico una rama verde de olivo. Entonces Noé se dio cuenta de que las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Y bueno, él esperó otro ratico hasta para bajarse, pero ya se dio cuenta de que ese era como el mensaje. La paloma traía el mensaje de la paz y la reconciliación con Dios. Entonces, el Espíritu Santo es también esa misma imagen.
Dice, hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas, eso lo dice San Pedro Crisólogo hablando de este pasaje. Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en forma de paloma, para que así como la paloma de Noé anunció el fin del diluvio, de la misma forma esta fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del mundo. Pero a diferencia de aquella que solo llevaba un ramo de olivo caduco, esta derramará la enjundia completa del nuevo crisma en la cabeza del autor de la nueva progenie. Wow, bonitas palabras. Entonces, claro, o sea, la paloma que mandó Noé, que regresó con el ramito de olivo, el ramo de olivo estaba verde, pero después se seca. Mientras que la paloma sobre la cabeza de Jesucristo anuncia la reconciliación total con Dios de los hombres a través pues de la salvación obrada por Cristo. Y luego también nos dice San Marcos que los cielos se abrieron, y eso recuerda el cumplimiento del deseo de restauración que tenía el pueblo cuando le pedía a Dios, ojalá abrieras los cielos y bajases, y eso está en Isaías 63:19. Yo me lo he ido buscando para que veamos todo lo del Antiguo Testamento, cómo se va cumpliendo. 63:19, lo puse en el 18 este papelito. Desde hace tiempo somos un pueblo que tú no gobiernas y que tu nombre ya no protege. Ah, si tú rasgaras los cielos y bajaras, los cerros se derretirían al verte, y las naciones temblarían en tu presencia. Ay, perdón, me equivoqué. Era hasta aquí. Ah, si tú rasgaras los cielos y bajaras, los cerros se derretirían al verte. Entonces, efectivamente, en Jesucristo los cielos se rasgaron, porque lo dicen, todos los evangelistas concuerdan que el cielo se abrió, o sea, como que se rasgó, y bajó el Espíritu Santo. No es extraño, dice aquí, que los primeros cristianos entendieran también el episodio en ese sentido, como una puerta de acceso de los hombres a Dios. O sea, era como que el cielo estaba cerrado para los seres humanos después del pecado, y con la venida de Jesucristo el cielo se vuelve a abrir. Y eso es exactamente lo que pasa en el bautismo de cada uno. El cielo está cerrado para nosotros, y con el bautismo se nos abren otra vez las puertas del cielo para que podamos entrar. Y nos dice San Hipólito una cosa bien bonita también. Antes las puertas del cielo permanecían cerradas y la región de arriba era inaccesible. Podemos descender a lo más bajo y en cambio no podemos volver a subir a lo más alto. ¿Acaso tuvo lugar solo el bautismo del Señor? Tuvo también lugar la renovación del hombre viejo. Se hizo la reconciliación de lo visible con lo invisible. Los poderes del cielo se llenaron de alegría y fueron curadas las enfermedades de la tierra. Las cosas que permanecían escondidas salieron a la luz. Los que estaban en el número de los enemigos se hicieron amigos. O sea, son palabras también bien bonitas. Que efectivamente, o sea, dice, podíamos bajar hasta lo más profundo, pero después de ahí no podíamos salir, no podíamos subir. Ahora todavía podemos bajar a lo más profundo con el pecado, pero con la gracia de Dios y los sacramentos podemos salir de allí y llegar hasta lo más alto, que imagínense, a la santidad. Me acuerdo ahorita que el otro día estábamos escuchando una reflexión de un padre sobre las lecturas de la misa, y era la lectura esa del rey David que mandó a matar a Urías, lo leímos hace unos días, que dice que, entonces el padre decía, todo empezó porque David estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Todos sus oficiales, sus soldados estaban peleando en la batalla y él estaba durmiendo la siesta. Entonces, o sea, se dejó llevar, empezó por un pecado pequeñito de flojera. Ay no, yo me quedo durmiendo la siesta y aquellos que peleen. ¿Qué pasó? Se levantó de la siesta y entonces se puso a pasear por la terraza, perdiendo el tiempo. Y paseando por la terraza, perdiendo el tiempo,
¿Qué cosa? Se fijó en aquella mujer que estaba por allá, tan bonita la señora, ay caramba, pero de verdad, ¿y quién es? Entonces le dijeron, no, esa es la esposa de Uriano, pero tráiganmela. Entonces, de un pecado de flojera y de perder el tiempo, ya pasó a un pecado de lujuria y adulterio, porque mandó a traer a la mujer y sabía que ella era casada, además de uno de sus mejores oficiales, pero no le importó, porque más le importó el deseo que él tenía. Y entonces, bueno, resulta que pasó lo que tenía que pasar, la mujer quedó embarazada y le manda el anuncio de que, mira, o sea, estoy esperando un hijo y mi esposo no está aquí, o sea. Y entonces, ¿qué inventó David? Manden a buscar al marido y, mira, pónganle todo bien bueno ahí en la casa, una fiesta para él y todo, y denle bastante vino para ver si se emborracha y después lo hacemos creer, le hacemos creer que el hijo es de él. Pero resulta que Urías era tan buen soldado, tan leal con la porquería que era David en ese momento, que dice, no, yo no me quedo en mi casa, yo me quedo en la puerta de mi señor ahí custodiando. Y no se fue para la casa y David, ay Dios mío, no fue para la casa y ahora ¿qué hacemos? Bueno, entonces ahora, tuvo otros intentos más como de que el hombre se emborrachara para que después poderlo engañar, diciéndole que el hijo era de él, y no sucedió. Entonces, ¿qué se le ocurre a David? Bueno, entonces mándenlo al frente, al sitio más peligroso de la batalla y lo matan ahí. Entonces el que lo mandó a la batalla no lo tuvo que matar él mismo porque lo mataron los enemigos. Pero seguramente que si los enemigos no lo hubieran matado, lo tenía que matar él. Y entonces, ya me libré del hombre y entonces ahora me quedo con la mujer y el hijo. Una cosa, entonces el sacerdote decía, una cosa que empezó chiquitica, por no estar donde tenía que estar y por andar flojeando, durmiendo la siesta, terminó en adulterio y luego en asesinato. Entonces, efectivamente nosotros también como David podemos llegar a lo más bajo. Uno empieza por pecaditos veniales, cosas chiquiticas, pero después eso se va haciendo más grande y ya después, una vez estaba escuchando una entrevista de en Venezuela le decimos malandro, un asesino de eso que era bien jovencito, pero un muchacho de esos que anda por un par de zapatos iba y mataba a alguien y había matado a un gentío. Y entonces la periodista le decía, pero ¿y tú no sientes nada con la gente que matas? Y él decía, bueno, al primero que maté, sí, fue horrible, vomité, me enfermé, no dormí en varios días, fue terrible. Pero al segundo que maté ya me duró menos el malestar. Y ahora así como que, bueno, ¿cuánto me van a pagar y dónde está? O sea, ya no siento nada. Entonces, efectivamente, o sea, eso pasa con el pecado. Uno empieza por pecaditos chiquiticos, se siente medio mal, pero no los confesó, se quedó así, después otro más grande, y después, al tiempo ya, como el pollito, no siento nada. Ya queda uno que no siente nada. Entonces, bueno, eso no era parte del tema, pero ahí va, que llegamos a lo más bajo y antes estaba la puerta del cielo cerrada, ahora está abierta. Y luego, la otra parte que Marcos nos cuenta es, o sea, él nos habla de San Juan Bautista, del bautismo de Jesús, o sea, quién era Juan el Bautista y su predicación, el bautismo de Jesús con la Santísima Trinidad que se nos presenta allí. Es la primera vez que la gente tenía un cierto conocimiento de la Trinidad, porque en el Antiguo Testamento solo se conocía un solo Dios y ya. En el Nuevo Testamento, por la revelación que Dios mismo hace, Él mismo nos dice, se muestra ahí, que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De otra manera no lo podríamos saber. Y luego, entonces, nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces vamos a ver qué significa eso. Eso está en Marcos 12 y 13 y lo tenemos también en Mateo 4:1 al 11 y en Lucas 4:1 al 13. O sea que hay tres evangelistas que hablan del episodio de las tentaciones de Jesús. El único que no lo menciona es San Juan. Y San Mateo y San Lucas describen con detalle las tres tentaciones de Jesús
antes de iniciar su vida pública, que lo vamos a recordar pronto. ¿En qué tiempo vamos a recordar eso? ¿En el qué? En Cuaresma, un poquito antes te iba a decir. En Cuaresma, esos 40 días, precisamente vamos a recordar los 40 días que pasó Jesús en el desierto, preparándose para su vida pública, y en esos días en que fue, al final de los 40 días, pues fue tentado por el demonio. San Marcos no cuenta toda esa historia, todas las tentaciones, simplemente dice que Jesús fue llevado al desierto, o sea que conducido por el Espíritu al desierto, y que ahí fue tentado. Lo dice bien brevemente. Entonces vamos a ver, tentación. ¿Qué significa la palabra tentación? En la Sagrada Escritura, tentación tiene el sentido de prueba, o sea, es una prueba. No es tanto como lo entendemos nosotros como una incitación o una sugestión, sino que era una prueba. O sea, no necesariamente era algo malo. Podía ser una prueba, un reto, digamos así. Eso es una tentación. Entonces, con las tentaciones se nos enseña también que Jesús era verdadero hombre, igual que nosotros. Entonces, también tuvo tentaciones. Y en Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo excepto en el pecado. O sea que Jesús fue tentado por el demonio, pero no cayó. Nosotros somos tentados por el demonio, unas veces, igual que Jesús, no caemos y rechazamos las tentaciones. Y otras veces pues caemos. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca? Levantarnos a través del sacramento de la confesión, si la caída fue grave, y pues también podemos ir a la confesión si la caída es leve, es pequeña, o rezar un acto de contrición, hacer una obra de misericordia y pedir perdón cuando comulgamos. Bueno, en la misa, cuando decimos yo confieso, eso es un acto de contrición. Entonces uno le puede decir ahí a Dios que nos perdone todos los pecados veniales para recibirlo con el corazón lo más limpio posible. Y luego la Eucaristía, que es medicina para el alma, pues nos termina de ayudar a curar. Pero sin embargo, igual es muy aconsejable ir al sacramento de la penitencia para confesar también los pecados veniales. Porque la confesión, ese sacramento nos da la gracia para luchar contra esos pecados de los que nos estamos acusando. O sea, da la gracia propia del sacramento. A ver, también la conducta de Cristo es modelo para la nuestra, porque Jesús, después de ser bautizado, dice San Beda, ayunó en solitario durante 40 días. Así nos enseñó con su ejemplo que una vez recibido el perdón de los pecados mediante el bautismo, con vigilia, ayunos y oraciones debemos prepararnos para evitar que mientras somos torpes o menos prontos vuelva el espíritu inmundo que había sido expulsado de nuestro corazón. Y luego dice que los ángeles le servían. Y entonces a lo largo del Antiguo Testamento, en muchas partes vemos a los ángeles como que están allá con Dios en el cielo, sirviéndole y alabándolo. Entonces, o sea, como parte de la corte celestial. Y lo vemos en Isaías 6, 1 al 3. Isaías 6, aquí está. Isaías 6, vamos a ver qué nos dice Isaías 6. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. O sea, ahí vemos que se habla de los ángeles, o sea, con Dios alrededor del trono de Dios. Después también lo vemos en el libro de los Reyes.
22:19. A ver, ¿dónde está este? Miqueas agregó: escucha esta palabra de Yahvé. Vi a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. Entonces todo ese ejército de los cielos pues es el ejército de los ángeles. Y entonces esa indicación de que servían a Jesús expresa que Jesús, o sea, ¿quiénes sirven a otra persona? Pues sus servidores, los que de alguna manera están por debajo de él. Hasta que llegó Jesús, que nos enseñó que todos hay que servir, ¿verdad? Que si él es el maestro y sirve, pues bueno. Pero normalmente los que sirven son pues los que les toca servir. Y hay alguien a quien le toca que le sirvan. El amo tiene sirvientes que le sirven a él. El rey tiene servidores en su corte que le sirven a él. Entonces, si los ángeles servían a Jesús en el desierto, es porque Jesús estaba por encima de ellos. Porque los ángeles sirven a Dios. Entonces, bueno, estaban sirviendo a Dios ahí en el desierto en la persona de Jesús. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Ajá. Claro que sí. Uh-huh. Que tropiece tu pie. Sí, que bueno, porque me imagino que vas por el lado de que el diablo es muy inteligente porque él es un ángel caído, pero es un ángel. Y cuando Jesús le responde con la escritura, él utiliza la escritura para tentarlo otra vez a Jesús. ¿Es eso más o menos por allí? O sea que uno tiene, de verdad hay que estar como que bien pendiente, porque el diablo nos da varias vueltas, porque él es un ángel, sabe mucho más que nosotros. Y entonces Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Y entonces, o sea, la escritura dice, y entonces pues le dice, bueno, pero si me adoras, no sé qué. Entonces Jesús le va contestando con la escritura y al final el diablo utiliza la escritura para tentarlo, como bueno, pero la escritura dice que sí, que no permitirá que tú tropiece tu pie y que los ángeles ya no me acuerdo exactamente todas las palabras, pero exacto, y entonces Jesús por supuesto le vuelve a responder con la escritura. Entonces, ¿qué podríamos reflexionar nosotros de allí? Que las tentaciones también las vencemos con la palabra de Dios, o sea, con Jesús, con Jesucristo, con su gracia y con su ayuda. Y Francisco siempre me dice que su papá decía que todo está en el Evangelio. Y es verdad, en el Evangelio tenemos respuesta para todas las circunstancias, tentaciones, dudas que hay en nuestra vida. Y uno lee el Evangelio y uno dice, oye, parece que me lo escribieron a mí. Y eso fue escrito hace 2000 años, 2000 y pico de años. Pero nos lo escribieron para nosotros, para cada uno de nosotros, para nuestra vida y nuestras circunstancias personales. Entonces, para terminar, ustedes tienen ahí en esa hojita tienen en esa hojita 4 globitos, ¿verdad? 4 líneas blancas, perdón. Ajá. Entonces, en esas 4 vamos a volver a escuchar los pasajes que leímmo hoy, que estudiamos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Lo que pasa es que eso es verdad, tienes razón, pero tiene un peligro. Es como que si estamos bien cerquita de Dios y tratando de hacer las cosas bien, el diablo no nos va a tentar. No, él nos va a tentar. Él nos tienta todos los días, a toda hora, en todo momento. El asunto es cuándo caemos y cuándo no. Mientras más cerca de Dios estamos, más cerca de su gracia, eso significa con la recepción frecuente de los sacramentos, entonces tenemos más fuerza para luchar contra esas tentaciones.
Mientras uno más lejos de Dios está porque no recibe los sacramentos, pues es como ahorita que andamos con el tema del coronavirus o de cualquier virus ahorita, que el flu o lo que sea, cualquier gripe. Si una persona está sana, come bien, duerme bien, no está estresado, hace ejercicio, le pasa el virus por el frente y no le entra ni coquito, porque esa persona, su sistema inmunológico está fuerte para luchar contra ese virus que trata de entrar. Eso es un alma que está cerca de Dios, con la gracia que le dan los sacramentos y que lucha todos los días por cada vez estar más cerca, tiene su sistema inmunológico espiritual fuerte para luchar contra esos virus que son las tentaciones, que se nos presentan de mil maneras. Un amigo, un mal amigo que nos hizo una invitación o que nos contó el chiste tal o que nos enseñó un videíto cual o porque pasamos por aquí por este sitio que no sé qué o que abrí el Facebook y vi al exnovio de hace 25 años o a la exnovia o que esta persona que iba por la calle y me dijo tal cosa, lo que sea. El otro el jefe que me habló mal y me provocó, y se me desató la ira, lo que sea. O sea, pero si estamos fuertes, tenemos los anticuerpos, digamos, para luchar contra eso. Una persona que está flacuchenta, que come mal, que no duerme, que está estresado, etcétera, pues está débil y le pasa el virus por al lado, o sea, le pasa por allá a 1 kilómetro y lo agarra. Porque está débil, su sistema inmunológico no resiste. Eso es una persona que no recibe los sacramentos, que está lejos de Dios, que entonces, claro, es mucho más fácil que caiga. Por eso es la importancia de recibir los sacramentos cada vez que uno pueda. Y si no puede por alguna razón, pues hacer todo rapidito para acomodar, enmendar el asunto y poderlo recibir. Ajá, entonces, bueno, aquí en esta hojita tienen una bombilla que ahí, después que leamos otra vez el Evangelio, que lo escuchemos, ustedes ahí van a escribir cada uno algo que les impactó de este pasaje del Evangelio. En la interrogación van a escribir algo que les parezca que haya sido como difícil de entender o interpretar, o que quisieran preguntarle a San Marcos. Mira, ¿y tú por qué escribiste eso así? ¿Por qué no lo dijiste de esta otra manera? O de repente al mismo Jesús. Mire, o sea, ¿por qué tuviste que irte a encontrar con, no sé, lo que ustedes quieran, lo que se le ocurra a cada quien? En la flechita van a escribir algo sobre cómo van a aplicar ustedes ese pasaje del Evangelio a su vida hoy. O sea, no hoy, 4 de febrero, me refiero a su vida de hoy, o sea, a su momento presente. Y en el último van a escribir el nombre de una persona a quien ustedes van a hablarle de esto que leímos hoy y estuvimos reflexionando y meditando y aprendiendo. O sea, no sé si trabaja con ustedes, si es amigo, si es vecino, si es hermano, primo, si es un hijo, a quien ustedes quieran, pero que ustedes digan, oye, a esta persona le vendría bien una conversa sobre este pasaje del Evangelio. Porque como les decía la clase pasada, el chiste del Evangelio no es que uno lo lea como que si leyó una novela de misterio o de acción o aventura. El Evangelio es para que sea palabra viva. O sea, la idea de todo cristiano es cada vez ser más parecidos a Cristo, cada vez identificarnos más con Él. Leemos el Evangelio para aprender, porque como les dije antes, nadie ama lo que no conoce. O sea, una persona no puede amar algo que no sabe ni que existe. Y si dice que lo ama, es mentira, porque uno no puede amar lo que no conoce. Igual, dos personas que se ven y ay, qué bello, ay, qué bella, tal. Pero si no empiezan a tratarse, ahí se quedó. O sea, el amor a primera vista. El amor a primera vista puede existir, o sea, cuando uno apenas ve a una persona, pero después, si no se tratan, no se conocen y no empiezan a saber más el uno del otro, eso se quedó ahí como que algo irreal. Entonces, con Jesús lo mismo, nos tenemos que identificar con Él y tenemos que amarlo. O sea, tiene que ser el amor de nuestras vidas.
Para amarlo hay que conocerlo y es a través de la Biblia y de los evangelios. Y cuando uno está emocionado con algo que ama, pues uno lo quiere como que transmitir a todo el resto de la humanidad, como hicieron los apóstoles y como hicieron los evangelistas, que lo pusieron por escrito para poderlo transmitir a todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros nos toca esta semana transmitir, aunque sea algo sobre este pedacito. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a volverlo a escuchar y ahí entonces terminamos y ustedes van escribiendo ahí eso que están escribiendo. Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales, y los ángeles le servían. Bueno, entonces vamos a rezar un Ave María para terminar, como hacemos siempre, y entonces ya cada grupo se va para su lado, y los que no son de Crespa ni nada de eso, pues los esperamos con mucho gusto la semana que viene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por venir hoy, y los esperamos la próxima semana. ¿No hay más preguntas? Ok, vámonos.